Gracias por acompañarnos tan temprano en Viva la Noticia. Hoy hablaremos del panorama económico para el 2022. ¿Qué es lo que está ocurriendo de acuerdo a los indicadores económicos que arrojaba la industria, la empresa guatemalteca y distintos sectores en el año 2021? ¿Y cuál es el panorama que avisoramos para este año? Pues es el tema que hoy nos convoca. Banguat asegura que Guatemala cuenta este año con un marco adecuado para acelerar la recuperación económica del país, porque hay una gestión prudente de las finanzas públicas, lo cual refleja en los bajos niveles de déficit y endeudamiento. Agregó que este año se prevén tasas de crecimiento positivas para todas las actividades económicas, en las que destaca principalmente el comercio y la reparación de vehículos, las industrias manufactureras, las actividades inmobiliarias, las actividades de alojamiento y de servicio de alimentos, así como la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca. Además, la construcción. Esto generará un crecimiento del Producto Interno Bruto real previsto. ¿Cuál es el crecimiento económico para el país en este año? Este es el tema que analizamos hoy en nuestra entrevista. Son las 7 de la mañana con 45 minutos, indudablemente un tema de vital importancia para la realidad económica, no solo de Guatemala, sino también en toda la integración de nuestro país con el resto de Centroamérica. Y saludamos a Jorge Laguardia, que tiene información antes de la entrevista. Jorge, buen día. Gracias, Ricardo. Muy buen día. Hablar del tema económico es importante al inicio del año. Vamos a compartir con ustedes esta información también, porque ya el gobierno y obviamente todas las entidades involucradas han dado datos importantes y afortunadamente son favorecedores para nuestro país. Las autoridades del Banco de Guatemala, por ejemplo, indican que el país presenta un panorama positivo en cuanto a crecimiento económico del año y se estima que la cifra supera las expectativas que se plantearon para el inicio de 2021. En ese sentido, se recordó que el año pasado, en 2021, se preveía un crecimiento económico entre el 4 y el 6%. Sin embargo, los comercios y las inversiones proyectan un mejor crecimiento para el 2022, derivado de la mejora de la situación de la pandemia en el mundo. Sin embargo, también los datos importantes tienen mucho que ver con los ingresos por remesas, también que se ha convertido en los últimos años en un importante ingreso económico para Guatemala. Así que el análisis, mi estimado Ricardo, como siempre, con los especialistas. Así que regreso contigo. Muchísimas gracias y saludo al licenciado Eddie Osvaldo Pérez, él es economista y director de Grant Thornton Guatemala, a quien saludamos. Bienvenido a Viva a la Mañana. ¿Cómo finaliza este 2021 a nivel económico para el país? De acuerdo con los números que está compartiendo el Banco de Guatemala, cerramos con un número extraordinario de un crecimiento del 7%, digamos, en función a lo que se había estimado. Guatemala vamos a cerrar en 3.5 y hicimos muchísimo. Yo creo que hay varios efectos que Guatemala ha tenido durante este año 2021. En definitiva, el tema de las remesas ha sido un tema importante para nuestro país. También creo que el tema de la economía en ciertos sectores ha crecido debido a que Guatemala ha sido resiliente en algunos sectores y eso ha permitido que el desarrollo económico se mantuviera. También es importante mencionar que algunas áreas como las profesionales o como los hoteles y los servicios pues tuvieron que adecuarse para poder hacerle frente a todos estos temas económicos. Yo creo que en términos generales pues hubo una leve recuperación en esos sectores que se vieron golpeados, pero en otros sectores pues se vieron beneficiados. Así que yo creo que este año 2021 ha sido un buen año en términos generales para Guatemala. Bueno, indudablemente la pandemia ha tenido efectos importantes en la economía del país, en distintos sectores. ¿Qué piensa al respecto y qué nos dice? Sí, durante el año 2019 pues, nos dimos cuenta de que muchas personas, y 2020 yo diría cuando ya la pandemia pues, entró a Guatemala, el tema del teletrabajo no era una situación que tuviéramos en agenda todas las empresas. Todos nos tuvimos que acomodar, nos dimos cuenta que muchas cosas se podían hacer desde un punto de vista remoto. Ahora con la reactivación económica hemos salido y creo que Guatemala también se ha ido cuidando mucho en el sentido de observar las reglas de bioseguridad, que también eso ayuda muchísimo para poder continuar con los negocios. A nosotros, por ejemplo, en la oficina nos ha tocado ver muchos tipos de empresas donde las reglas de seguridad se observan, se tienen grupos de trabajo para poder atender a los clientes y se ha escalonado, digamos, el tema del teletrabajo, ya no al 100%, sino que las personas hacen una combinación entre algunos días estando en oficina y otros días estando propiamente en las empresas, porque definitivamente tienen que interactuar con los clientes para poder resolver problemas. Así que hemos visto cómo el tema del teletrabajo ayudó, digamos, para que no se cayera todo el tema de la producción, pero en alguna medida hemos ya ido haciendo un balance para que la virtualidad pues, no sea solo el único mecanismo de comunicación entre cliente y proveedor.
Bueno, indudablemente hay muchos retos para el país en el año 2022 a nivel económico. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues fíjate que precisamente el día de ayer lo platicábamos con algunos colegas. Yo les decía que cuando uno ve la economía de Guatemala tiene que entender que nosotros tenemos como tres grandes grupos, ¿verdad? Tenemos los contribuyentes que están registrados, los que son parte de los que contribuyen, digamos, al erario nacional. La economía informal que sigue siendo alta en el país, ¿verdad? Hay números ahí que pueden hablar de un 60% de participación de la economía informal, lo cual es interesantísimo. Yo te diría, hay un tercer tema, un tercer grupo de empresas, que son las empresas que no cotizan en bolsa, a pesar de que se están previendo algunos problemas inflacionarios importantes para 2022, Guatemala tiene una gran bendición que, si bien es cierto, muchas de las empresas no cotizan en bolsa, pues si bien es cierto, nos vemos afectados por los índices inflacionarios externos o exógenos, no necesariamente afectan al país grandemente. Y yo diría, el quinto grupo, que es bien importante, es el tema de las remesas familiares, que sigue siendo un pulmón importante para la economía del país. Digamos, tomando, digamos, esos elementos en concreto, te podría decir que el año 2022 se ve bien, digamos, para Guatemala. Creo que en tanto el tema de la pandemia siga siendo controlado, y en cuanto a las variantes, en cuanto sigamos más con el tema de la vacunación, creo que vamos a poder tener mejores resultados económicos, porque también recordemos que el tema salud es importantísimo acá. O sea que desde un punto de vista macro, yo te podría decir que se ve un buen año para 2022, a pesar de los efectos inflacionarios que se pueden estar previendo, ¿no? Muy cercanos en otras economías donde sí hay temas de bolsa de valores. ¿Cómo ve el tema a nivel de inversión nacional? Porque ese es otro punto importante. Estamos hablando de uno de los ejes centrales de la economía guatemalteca y es bueno conocer justamente cuáles son esos aspectos y cómo se pueden dar a lo largo de este 2022. Pues mira, yo te diría que en términos de inversión, Guatemala se ve bien. Creo que el plan que ha hecho Estados Unidos respecto a atraer y a buscar, digamos, más socios para generación de empleos, que digamos que es el reto más grande que tiene Guatemala para evitar inclusive el tema de la inmigración, porque recordemos que el tema económico también tiene que ver un tema de inmigración, porque cuando más fuentes de empleo hay, menos inmigración tenemos. Hemos ido viendo ahí cómo 7 grandes empresas se han levantado la mano para pensar en invertir en Guatemala. Creo que el clima de negocios de Guatemala podría ser bueno para este año 2022. Recordemos que se han hecho algunos ajustes, algunas leyes de beneficio fiscal para poder atraer esos capitales frescos. Eso no quiere decir que en la región nosotros no tengamos competencia. Hemos ido viendo cómo algunas multinacionales se han ubicado en Honduras, otras en Costa Rica, algunas en El Salvador inclusive. Creo que Guatemala tiene un reto importantísimo porque sigue siendo como la entrada terrestre para toda Centroamérica y creo que puede ser una buena plaza para invertir durante estos siguientes años para los inversionistas extranjeros. Bueno, muchísimas gracias al licenciado Ezio Olvado Pérez que nos acompañó esta mañana. Él es el director de una importante compañía aquí en Guatemala, hablando justamente del panorama económico para el año 2022.